En principio, muy buenos días a todos, gracias por venir. Queremos dejar planteada nuestra postura respecto a esta sesión extraordinaria que convocaron el bloque Crear y Cambiemos. Y queríamos manifestarnos desde otro lugar y ya irán viendo con nuestras expresiones qué es lo que nos motivó a realizar esta conferencia de prensa y hoy no estar dando quórum en la sesión que se pretendía llevar adelante. Esta sesión se llamaba para sustituir uno de los artículos del pliego que hemos votado por unanimidad, ha salido del Consejo, y en el cual este bloque ha trabajado profundamente. Acá no fue una cuestión de buena voluntad, sino de una decisión firme, de una decisión política, en la que nos pusimos a trabajar profunda y seriamente para que GESEL tuviera un pliego que le sirviera a los usuarios, como todos aquellos que en su momento fueron perjudicados por el mal accionar del último granero. Y todo lo que se fuera recogiendo, que se pudiera modificar y mejorar respecto a la experiencia de la empresa posterior, también tenerlo en cuenta. Hemos trabajado durante mucho tiempo como bloque y realmente de manera concienzuda, y así hemos ido a las comisiones que se realizaron, donde prácticamente no hubo ningún tipo de incorporación de los demás bloques. En la última de las comisiones, nosotros inmediatamente de su inicio planteamos a ver qué cuestiones se querían incorporar, y la respuesta de Cambiemos fue: ustedes van a presentar eso, vamos a adelantarles que nosotros no vamos a acompañar. Ahí mismo planteamos que la idea no era caprichosamente presentar lo que nosotros veníamos trabajando, sino que la idea de un principio, y así lo hemos manifestado permanentemente, era trabajarlo entre todos e ir incorporando todas las cuestiones en las que acordáramos y que podíamos tirar sobre la mesa cualquiera de los 16 concejales que componemos hoy el Consejo Deliberante. Ese mismo día la única persona que nos presentó, el único concejal que trajo un escrito, y que con ese escrito ya había venido en la comisión anterior, fue el concejal Luna, que lo leyó, y sobre ese mismo escrito, este bloque, Unidad Ciudadana, fue el que propuso realizar un listado por antigüedad para que no se viera perjudicado ninguno de los trabajadores, ni de la empresa actual ni de la empresa anterior. Porque la decisión política de este bloque era, entre otras cosas, poder reparar de alguna forma, y así lo dijimos el día de la sesión, aquel daño que le hizo el empresario cuando se fue y dejó a todo el mundo en la calle. Esto hizo que el propio concejal Luna nos dijera que le parecía bien y que en esto estaba totalmente de acuerdo de realizar ese listado por antigüedad. Y ese listado se confeccionaba entre la promulgación y 10 días antes de la apertura del sobre. Esa era la propuesta de este bloque. A lo cual, uno de los pocos aportes de Cambiemos, que le recuerdo a la concejal Cané, que fue el concejal Luis Baldo, el que hace el aporte de acortar estos tiempos, y que fuera entre la promulgación y el llamado a licitación, cosa que este bloque dudó en que fuera así, a pesar de que siempre mantuvimos esta idea de ir conciliando, pero se le planteó si no estábamos a riesgo de que pudiera haber un corto plazo para la posibilidad de que los trabajadores se anotaran. La respuesta fue que estaba bueno que al momento de acceder a la información a aquellos empresarios que se quisieran presentar a la licitación, también supieran cuántos conformaban ese listado. En pos de no ir a otra discusión y volver hacia atrás, porque cada discusión es como que se empieza de cero nuevamente y es una pérdida de tiempo, nosotros accedimos a eso, pero además también, que lo charlábamos después en el bloque,
decíamos, a lo mejor, el hoy presidente del Consejo Deliberante fue 3 veces intendente, y a lo mejor en su aporte advertía algo que nosotros no terminábamos de analizar como un problema, porque de hecho éramos defensores de estos días, de más días para esta confección del Estado. Entonces suponíamos, digo, bueno, a lo mejor decíamos, algo no advertimos y puede ocurrir. ¿Qué sucedió? Teníamos razón nosotros. Entonces, en función a ese error, que podemos decir hoy, bueno, compartimos el haber entendido que a lo mejor esta opción, esta idea que nos tiraba el presidente del Consejo, a lo mejor compartamos esto de que nos equivocamos, pero es un error que parte de la única idea, de la única propuesta que se volcó al gran trabajo que hicimos de muchos días, de muchas horas, nosotros en el bloque, que fue equivocada y que la quieren subsanar de otra forma equivocada, que es llevando adelante una sesión extraordinaria, tocando ese artículo, lo cual va a implicar un retraso en esto que está en pleno proceso. O sea que ahora, no solamente con esta decisión de llamarlo extraordinaria, no solucionaban el problema de aquellos que no hicieron a tiempo anotarse, sino que también complicaba, si ocurriera algo, retrasaba, complicaba este proceso, retrasaba porque teníamos que volver con todo atrás, no con el artículo 9, pudiéndose salvar este error de otra manera. No hubo voluntad desde el minuto cero de esto que a muchos nos puso contentos, porque honestamente hay que reconocer que en algo a lo mejor hoy nos damos cuenta que nos equivocamos, fue esa alegría que tuvimos, y yo lo manifesté, creo que Nacho también, el día de la sesión en el Consejo, cuando quedó aprobado este pliego, la satisfacción que nos daba, porque pocas veces pasa, de poder por unanimidad sacar algo del Consejo, en este caso algo tan importante como era este pliego. Pero creo, porque uno, claro, con el diario del lunes va analizando un montón de cuestiones, que vuela este espíritu de querer ver de qué forma se provoca un conflicto, sabiendo todos los problemas que ocasionó esto en su momento, cuando en realidad podían haberlo advertido en plena sesión. Hubo alguna corrección que después los chicos por ahí van a profundizar en algunas cosas, pero hubo una corrección que se hizo durante la sesión donde se aprobó el pliego. De la misma forma, con un cuarto intermedio, ahí nomás, se planteaba que teníamos razón nosotros y que el periodo de acorto sí era que se habían dado cuenta. Si no se dieron cuenta en la sesión, posterior a eso fue, bueno, llamarnos y de la misma manera y con la misma, y ahí sí voy a hacer el tema, buena voluntad que tuvimos nosotros de sentarnos, de escuchar, de esperar que nos trajeran algo más, porque nosotros no somos los dueños de la verdad. Entonces, en todo lo que pudiera ser superador, estábamos dispuestos, y esto no por buena voluntad, por decisión política, estábamos dispuestos a incorporar, cosa que nunca se hizo. Bueno, tenían la oportunidad, después de haberse equivocado con esto, no hacernos caso, después de esa sesión, llamarnos, volver a encontrarnos todos, los 5 concejales de Cambiemos, los 2 concejales de CREAR, el concejal de UNA, y estos concejales que están aquí, como lo hicimos cada vez que se reunió el Consejo en comisión, de poder ver de qué manera lo hacíamos sin impedir que este proceso siga adelante y retrase la posibilidad de un llamado a licitación, cosa que creo que si en algún momento vivimos lo que vivimos, teníamos que haber aprendido algo y ser previsores de lo que pueda llegar a ocurrir, porque uno nunca lo sabe. Y si veníamos tan bien y tan prolijamente y tan a tiempo, tratar de ver de qué manera se solucionaba esto y que aquellos que lo hicieron a tiempo, a anotarse, ver de qué manera podíamos hacer que lo hicieran sin interrumpir, insisto, esto que ya está en proceso. Si alguien no tiene buena voluntad, no somos nosotros. Los chicos, para no monopolizar la conferencia, los chicos tienen también muchas cosas que sumar, así que no sé si quieren preguntar, si podemos hablar un poquito más de lo que vivimos como concejales dentro del bueno, yo voy a hacer mención, teniendo conocimiento
que me han nombrado en una conferencia de prensa, que al menos dejar en claro cómo fueron un poco los pasos que se dieron dentro de las comisiones. Primero recordar un poco lo que decía Adriana. El pliego entró por parte del Ejecutivo en el mes de octubre. En diciembre más o menos empezamos, fines de noviembre, diciembre empezamos a trabajarlo en el bloque. Empezamos a interiorizarnos, a ver qué propuestas superadoras se podían llevar adelante, digo, qué podíamos plantear como mejoras. Bueno, lo estuvimos trabajando en el bloque, luego se llamó al Consejo en Comisión, y esto también es importante saber. El Consejo en Comisión participan todos los concejales, o sea, no hay ningún concejal que se pueda hacer el distraído de lo que pasó en esas comisiones, porque estuvieron todos presentes, si mal no recuerdo, creo que el único que no estuvo presente fue el concejal Cisneros, en ninguna de las comisiones, tampoco creo que estuvo en la sesión. Y lo cierto es que la posición del bloque siempre estuvo abierta a sugerencias, a comentarios. Todas las veces que nos reunimos estuvimos varias horas tratando de conseguir de alguna manera la contrapartida, ¿no?, de parte del resto de los bloques a las observaciones que tenían al pliego que fue enviado por el Ejecutivo. Como bien dice Adri, no hubo demasiada respuesta, digo, nos centramos fundamentalmente, el resto de los bloques se centraba en este artículo, que era el artículo 9. Nosotros también estuvimos de acuerdo en trabajarlo, en darle una vuelta, buscarle de qué manera podíamos sacarlo por consenso. También estuvimos dispuestos a proponer justamente que nos trajeran una redacción. Eso en la última comisión que habíamos solicitado que trajeran una redacción posible. Como bien comentaba recién Adriana, el bloque Cambiemos arrancó esa comisión de alguna manera proponiendo que rápidamente le diéramos despacho, que ellos no iban a estar de acuerdo, y nosotros insistimos en que queríamos de alguna manera que un tema tan importante para la ciudad, tan crucial para la ciudad, pudiera salir con el aval de todos, que propusieran qué era lo que querían modificar. En ese momento apareció el concejal Hernán Luna con una propuesta, una redacción, que yo en ese momento también hice el comentario y se lo hice después, de que me parecía muy bien que hubiera acercado una propuesta de redacción, porque me parece que es esto. Por ahí muchos se llenan la boca diciendo que vienen a resolver los problemas, pero al momento de trabajar no están presentes con trabajo. Entonces, me parecía muy bien que hubiera traído una propuesta, por más que a nosotros no nos cerrara del todo, y trabajáramos junto con todos en ese momento en la comisión para redactar lo que nos cerrara a todos, y ahí surgió la propuesta que ya veníamos de alguna manera barajando dentro del bloque, que era proponer que vayan de alguna manera por antigüedad para no hacer preferencias por trabajadores de una empresa u otra y que fuera más justo. Y esa propuesta fue avalada por el bloque Crear, y a partir de ahí, una vez que hubo ese acuerdo en la comisión, lo que hicimos fue empezar a redactar ese acuerdo. En esa redacción, cada vez que se redactaba algo, se leía de manera que todos los presentes, los concejales presentes, pudieran hacer las observaciones, y en el momento de leer la redacción final del artículo 9, el concejal Luis Baldo hace la observación y dice que le hacía ruido los plazos establecidos, que eran entre la promulgación y 10 días antes de la apertura de sobres, porque las empresas que vinieran a querer presentarse tenían que tener el conocimiento de cuál era el listado, lo cual era algo lógico. Entonces mi pregunta a eso fue: bueno, Luis, ¿cómo lo redactarías? Y él dio a conocer esta redacción, que es entre la promulgación y el llamado a licitación. En ese momento la concejal Cané hace la pregunta general: ¿cuántos días habría entre eso? Luis en ese momento lo que dice, y creo que acá pudo haber un error, digo, de parte de él, diciendo, bueno, 15 días más o menos entre que se publican en los edictos y los medios de comunicación, que es cierto que habitualmente suele ser así. De hecho, en este caso creo que pasaron 8 días o 10 días hasta que se publican en los edictos, pero el llamado a licitación es previo. Por ende, la redacción que había propuesto tenía un error respecto a lo que él estaba comentando. Pero bueno, en ese momento se quedó redactado de esa manera y no hubo objeciones. Nosotros estábamos tan abiertos a esas sugerencias que lo que hicimos fue colocar la redacción del artículo 9 de la manera que se pretendía. De hecho, habiendo tan pocas observaciones de parte del bloque Cambiemos, nos parecía también un poco cerrado decir que no a lo primero que proponían. Así que lo incorporamos y de esa manera quedó redactado.
adelante todos los concejales que integraban la comisión y que estaban presentes. Y luego eso tiene varias instancias. Digo, si realmente hubo un trabajo concienzudo o hubiera habido un trabajo concienzudo de parte de todos los bloques políticos, seguramente habría habido varias instancias para poder advertir el error y poder comentarlo, tanto hacia nosotros como mismo en la propia sesión, donde nosotros mismos advertimos una cuestión que podría haber sido mejor, que era, en vez de hacer la presentación del registro, la presentación de los trabajadores al registro en la oficina de licitaciones, propusimos que se haga en la oficina de empleo. De esa misma manera se podrían haber cambiado los plazos sin ningún problema. Entonces me parece que no asumir que justamente que el no trabajar también tiene costos. El no trabajar, el no ocuparse, el no sentarse a hacer una redacción, el no pensar las consecuencias que tiene decir algo sin haber previsto cuáles podían ser esas consecuencias, bueno, tiene costos. Entonces me parece que, y justamente la manera de arreglar esas equivocaciones no es justamente volviendo atrás todo un proceso, porque eso es justamente lo que haría que se retrase el inicio del transporte, y acá también tenemos que hablar de los usuarios. Digo, nosotros hicimos un trabajo grande para tratar de incorporar y que todos saquemos por consenso un artículo donde se incorporaban los trabajadores y no dejar afuera a nadie, pero también hay que pensar en que los usuarios necesitan el servicio de transporte. Y nosotros somos también responsables de eso si demoramos un proceso de contratación de una empresa, que además sabemos que es un contexto difícil para las empresas, para poder presentar ofertas, digo, con un contexto macroeconómico difícil y de política de subsidios donde las empresas no están tan holgadas para presentar propuestas, así que esperemos que con este proceso en curso se pueda llegar a un buen resultado, que es Villa Gesell cuente con un servicio de transporte digno y con un servicio bueno para todos sus usuarios. Así que un poco eso es lo que queríamos dejar aclarado. Sí, no, creo que quería decir dos cosas puntuales que me parece que tienen que quedar bien claras, que es la propuesta original que remitió el Ejecutivo y que este bloque defendió en su inicio, hubiera permitido que el listado de trabajadores cierre el 11 de febrero. La propuesta actual que se aprobó en el Consejo Deliberante fue principalmente promovida por el bloque CREAT y por el bloque Cambiemos. Esto para que se sepa bien los roles y qué aportó cada quien. El objetivo del bloque de Unidad Ciudadana y sobre todo del Departamento Ejecutivo siempre fue que haya transporte. La intención es que haya transporte. ¿Por qué la intención es que haya transporte? Bueno, todos lo sabemos, la importancia del transporte público en Villa Gesell. El objetivo primario es que haya transporte. Por eso, cada vez que alguno de los bloques nos proponía alguna modificación, nosotros lo discutíamos internamente, lo consultábamos con el intendente y la respuesta del intendente siempre fue que haya transporte. Si hacía falta llegar a los consensos, quizás flexibilizar algunas posturas con tal de que haya transporte, siempre la intención es que haya transporte. Y esto me parece que a veces, como recién mencionaban Adri y Flor, a veces queda solamente en discursos y no en hechos. Porque los concejales que muchas veces dicen y que se llenan la boca hablando de que quieren también el transporte, hoy no titubearon en atrasar el proceso licitatorio no menos de 15 días. Creo que es importante que quede remarcado esto. El principal efecto de la decisión de los bloques de concejales opositores que se juntaron hoy en el Consejo Deliberante a intentar modificar el artículo 9, porque se dice livianamente, modifiquemos el artículo 9. Bueno, ¿cuál es el efecto de modificar el artículo 9? El efecto es el siguiente. Se debía derogar la ordenanza anterior, se debía aprobar una nueva ordenanza, esa nueva ordenanza debía promulgarse, esa nueva promulgación requería un nuevo decreto de llamado a licitación, y ese nuevo llamado a licitación debía iniciarse en las publicaciones de cada edicto, de cada medio digital, para poder hacer el proceso licitatorio. Es decir, el principal efecto de lo que hoy se trató de votar en el Consejo Deliberante atentaba contra el nuevo transporte en Villa Gesell. Esto es lo más importante. Y como el objetivo del Departamento Ejecutivo y lo que nosotros defendimos en el Consejo Deliberante y lo que nosotros trabajamos en el Consejo Deliberante, porque no olvidemos una cosa,
Casi el 90% de las modificaciones del pliego de bases y condiciones que nosotros votamos por unanimidad en el Consejo Deliberante fueron trabajadas por este bloque de concejales. Aceptadas por los demás, pero propuestas por este bloque. La intención es que haya transporte, por eso trabajamos. Me parece que esas son cosas que tenemos que tener bien claras, porque a veces en las retóricas, en los discursos y en los títulos rimbombantes no quedan claros ciertos conceptos que en realidad hacen a las ideas generales. ¿Hasta qué punto uno trabajó, como decía Nacho, el hecho de tratar de que haya transporte en nuestra ciudad, que trabajamos arduamente en lo que tiene que ver con los recorridos, con las frecuencias, con acortar kilómetros de recorrido que hoy consideramos que no era necesario para que realmente haya un pliego que sea atractivo para una empresa que pueda venir, porque obviamente hay que consensuar lo que es la ganancia empresarial, que es lógica, la tarifa, que es la que puede llegar a pagar el usuario, y obviamente algo que nos sirva a todos, a la comunidad para tener servicio de transporte, y como decía Flor, con esta situación de subsidio macroeconómica que hay, una empresa que realmente le sea redituable también económicamente. No nos olvidemos que este pliego también, y como decía Nacho, fue trabajado desde que entró en el Consejo, pura y exclusivamente por este bloque. Varias veces habíamos llamado, cuando el Consejo, la última sesión de noviembre, se consolida en comisión, a los demás bloques participar en la elaboración de este bloque, y nunca se hizo. O sea, se pasó todo el mes de diciembre y ninguno de los bloques de la oposición se advino a trabajar en el pliego. Sí lo hacíamos nosotros. Todos los días, durante toda la semana, durante el mes de diciembre. Recién en enero, el presidente del Consejo llamó a la primera reunión de la comisión. Así que eso demuestra las ganas de trabajar de uno y de otro, ¿no? Creo que esto es fundamental para tener en cuenta. Y acá realmente uno ve el tema de querer atrasar este sistema licitatorio. No conforme con el llamado a sesión de hoy, están proponiendo llamar para el lunes a otra sesión extraordinaria. O sea que seguimos en la misma tesitura de querer seguir que Villa Gesell tenga un transporte tal cual se lo merece. Y creo que eso hay que ponerlo bien en claro. Uno lo que busca, y lo que se buscó siempre de este bloque y del Departamento Ejecutivo, es que Villa Gesell tenga transporte público pasajero. Y es evidente que hoy por hoy los bloques opositores que están promoviendo esto no lo quieren. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Puedo? Con respecto a lo que decía primero Adriana y después Florencia, yo entiendo ahí tres pasos. Un error que no se quiere reconocer, un error que no se quiere subsanar, o un error premeditado para generar estos inconvenientes. ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué interpretan ustedes concretamente de esto? Yo creo que, no sé si coincide Florencia, yo creo que tenemos que partir de la base de que acá se esperaba conflicto, no se esperaba acuerdo, y que la intención nuestra era permanentemente de acuerdo. Al no encontrarse con eso había que aportar algo que pudiera reavivar un conflicto. Permanentemente fuimos viviendo esto en los trabajos que hicimos en comisión. Cuando se plantea el tema de los días, por el solo hecho de que nosotros respetábamos lo que el Ejecutivo había mandado, porque nos parecía bien, se propone algo que creo, esto lo digo yo, habría que preguntarle a quien generó todo este inconveniente, entiendo que fue tirarlo por proponer, esto lo propongo yo, descarto aquello porque no sirve, creo que ha sido, no se me cruza que haya sido premeditadamente. Lo que sí entiendo que después de esto, al darse cuenta que son responsables, porque un miembro de su espacio es el que generó todo esto, tratan ahora sí de generar, porque creo que se pudieron haber equivocado al plantear esto, pero ellos saben qué es lo que genera y para qué sirve hoy llamar a una sesión extraordinaria que no va a solucionar el problema. Esto es querer hacer un circo político de algo que generaron ellos, que nosotros, la verdad, lamentablemente en eso nos hemos equivocado por el hecho de decir, bueno, démosle lugar en lo que propongan, porque si en realidad quieren solucionarlo esto, saben que hay otras maneras y si no, busquémosla siempre que no retrasemos el proceso, lo que veníamos diciendo. De la misma forma que estuvimos todos charlándolo, si lo advirtieron después de levantar la mano, nos volvemos a juntar y veíamos de qué manera colaborábamos con el Ejecutivo, que en definitiva es colaborar con estas personas que no hicieron el tiempo
digo, que es lo primero que marcamos nosotros. Ahora, también es sugestivo. Yo quisiera que alguno les pregunte qué fórmula se aplica para dar el puntaje a las personas según el costo de boleto, según la cantidad y no lo van a saber. O sea, digo, van directo a lo que ellos creyeron que iba a ser un conflicto. Y nosotros, digo, más allá de haber conformado en algún momento Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, somos peronistas. Y como peronistas sabemos que la única clase de hombre que existe es la del trabajador. Y que cuando un trabajador sufre lo que le hizo sufrir la empresa anterior a manos del señor Gustavo Pereira, que los dejó en la calle de un día para el otro, a pesar de ese enojo, que lo dirigieron mal en su momento, nosotros lo entendemos, porque quedarse sin trabajo y no saber al otro día qué le vamos a dar de comer a los pibes, realmente sabemos lo que significa. Entonces disculpamos todo ese malestar y todo eso y estamos por encima de esas cosas. Y fuimos con la decisión política de poder reparar de alguna manera, porque hace un año que están sin trabajo, de alguna manera aquel error, aquel mal trago que les hizo pasar el ex concesionario. Así que digo, que es sugestivo, ¿no? En esto era en el único punto en el que podían encontrar una beta para poder reavivar un conflicto que es entendible, porque quiero ver alguno que tenga un trabajo asegurado, con un ingreso mensual, que sabe que lo tiene, que sé yo, de golpe quedarse sin trabajo, a ver si no tira piropos para todos lados o no. Todos los bloques reconocen el error. ¿De qué manera se puede subsanar para que estos trabajadores se puedan inscribir? Una aclaración. Yo y nosotros estuvimos charlando y tenemos esta concepción. Acá no hubo un error. El error no está en la redacción. El error de ellos es la jugada. Y lo explico por qué. Ellos venden que nosotros, como Unidad Ciudadana, y que el intendente como conductor del espacio político, se pelea con todo el mundo. Esa es su venta, esa es la venta que ellos tienen. Entonces, lo que ellos suponían es que el intendente iba a vetar el artículo. Y ahí estaba el conflicto, porque jugaban al conflicto. Nosotros, en las comisiones, más de una vez planteamos la decisión de los consensos. Y los concejales acá presentes no me van a dejar mentir. Más de un concejal mencionó que total después el intendente hace lo que quiere o veta el artículo. Y no nos creían cuando nosotros les dijimos redactémoslo, porque el intendente, lo charlamos con el intendente, y el intendente quiere que haya transporte. Como se equivocaron en la jugada, porque ellos pensaron que el intendente lo quería vetar, y ahí iba a haber conflicto, ahora tienen que generar un nuevo conflicto. El error no está en la redacción, el error es la jugada. Ahora, como el error es la jugada, la corrección de esa jugada la está generando los propios actores que la armaron. Entonces te llaman a una sesión extraordinaria que ni siquiera, tienen la capacidad de poder hacerla porque no tienen el quórum suficiente, y pasa lo que pasa ahora. Sin importarles si eso atrasa 15 días el servicio de transporte colectivo, 15 días hoy, si es hoy es jueves, si es el lunes son 19, si después del lunes son 3 días más, son 21. Ahora, que me digan ellos cómo hacen para después iniciar el servicio de transporte escolar, que en pocos días tiene que empezar, porque no podemos atrasar el llamado a licitación. Entiendo que existen caminos administrativos para tratar de establecer las circunstancias para que los trabajadores no sufran las consecuencias de las acciones inconvenientes, sobre todo de empresarios inescrupulosos que hicieron lo que hizo Gustavo Pereira allá por el año 2017-2018, creo que era a principios de 2018. Ahora, lo cierto es que la solución no es llamar a una sesión extraordinaria para cambiar una ordenanza que te atrasa 20 días el llamado servicio público del transporte de pasajeros. ¿Cuál es la solución? Bueno, existen caminos administrativos para hacerlo. Deberán presentar expedientes. Sí, exacto. Claro, sí. deberán presentar un expediente. Porque Cada uno de los pasajeros deberá, de los choferes que, que finalmente vieron esta inconveniencia, podrán presentar el expediente y se podrá poner a disposición del nuevo concesionario tal situación. Hay alternativas. Ahora, lo cierto es que esto todavía lo tienen que plantear quienes fueron los promovedores de esta redacción. Nuestra redacción original decía, el listado de trabajadores deberá cerrarse 10 días antes de la presentación de ofertas. Insisto, el
listado de los trabajadores deberá cerrarse 10 días antes de la presentación de ofertas. Esta es la propuesta del Departamento Ejecutivo acompañada por el bloque de Unidad Ciudadana en el Consejo Deliberante. En consecuencia, según las fechas del llamado a la licitación, el listado cerraba el 11 de febrero. La propuesta de Luis Baldo, acompañada por el bloque Crear, hacía que ese plazo cierre con el llamado a licitación. Después habrá que ver si es el llamado, si es la fecha del decreto, la fecha de la publicación del decreto. Bueno, son cuestiones administrativas, pero lo cierto es que los que acortaron ese plazo no fue el bloque de Unidad Ciudadana. Indudablemente que le vamos a encontrar la solución. Y le vamos a encontrar la solución, y con esto cierro, como mencionó Adriana, porque nosotros acompañamos a los trabajadores, como le estamos encontrando la solución a los problemas que está generando Cambiemos en el país, porque digo, también acá hay otra situación. La situación de conflicto que quieren generar es en el medio de una temporada. Estamos a 30 de enero. ¿Cuál es la intención? Perdón. No, volviendo a lo que vos decías, seguramente saben que cualquiera de estas personas que por la limitación del tiempo se han visto perjudicadas pueden presentar un expediente. Ahora sería fantástico que sean conscientes de esto, porque no sea cosa que si se termina solucionando así, después pidan otra sesión extraordinaria, perdón, para decir que no sirve porque no se ajusta a lo que dice porque digo, si estamos como estamos, acá tenemos que tener lo que ellos dicen que nosotros tenemos como hasta ninguneándonos, porque voluntad, creo que todo el mundo, voluntad, buena fe, todo eso, hay que tener decisión política en algunas cosas, es fundamental. Esperemos que ellos tengan la decisión política, la buena fe y la voluntad de que esto se solucione como se solucione, tengan la apertura mental de entender que si el tema se lo solucionamos a esas personas que quedaron afuera, basta de circo. Ahora, en realidad vos fíjate que ayer Hernán Luna en la conferencia de prensa remarca que el culpable de esto es el intendente, cuando nosotros lo que hicimos fue aceptar una propuesta de ellos. O sea, vos cómo le podés echar, ahí te demuestra la intencionalidad política que existe en esto. Vos le querés echar la culpa al intendente de algo que ustedes propusieron, en los cuales nosotros en la búsqueda de consenso aceptamos. O sea, es buscar un conflicto político donde no lo había. Creo que eso es fundamental y eso es lo que hay que tener bien claro. Porque si no, estamos echando culpas de algo que vos hiciste. Es cierto que el listado acá les dejamos, para que todos tengan unas copias de cómo era el artículo original cuando lo remitió el Departamento Ejecutivo y cómo es el artículo que aprobó el Consejo Deliberante a propuesta de Crear y Cambiemos. Ahí está, y sobre todo está subrayado. Es cierto que el listado que fue presentado tampoco fue presentado en tiempo y forma, y por consiguiente los trabajadores de NAPUS no estarían... Eso son cuestiones administrativas que tramitan el expediente de licitación y que tendrá que ver, digamos, el futuro empresario que vaya a licitar el servicio de transporte. Lo cierto es que esas son las pequeñas mantos de sospecha que se empiezan a establecer para esconder la situación real. Digamos, eso, por eso yo decía recién, una cosa es la fecha del decreto y otra cosa es la publicación del decreto. Entonces hay una discusión respecto de lo que es un llamado. ¿El llamado cuándo es? ¿Cuando lo llamo o cuando firmo que voy a llamar? Pero bueno, esas son cuestiones semánticas, ¿no? Digo, de cuestiones administrativas que me parece no hacen el foco de la cuestión. El foco de la cuestión hoy es quién está trabajando para que haya transporte colectivo y quién está trabajando para que no haya. Tema completamente político. ¿No? Sí. Exactamente. Es una acción política. Porque hay dos alternativas por el llamado extraordinario, con usar al Consejo de los Trabajadores para enmendar un error, usar el Consejo de los Trabajadores para generar un hecho político. Concejales, Es un hecho político. Una consulta. Estamos en un año electoral. Ustedes relatan que hay una falta de trabajo por parte de los bloques opositores que presentan una sola modificación al pliego que baja desde el Ejecutivo. ¿Consideran que podemos esperar más de este tipo de acciones en las que se buscan titulares altamente polémicos en los medios y no un trabajo real desde el Legislativo? Obviamente, vos fijate que jamás preguntaron con el trabajo que uno vino haciendo con el pliego cuáles eran los recorridos, cuáles eran las frecuencias, cosas que son fundamentales para un pliego de bases y condiciones de un futuro servicio de transporte en nuestra ciudad. De esa misma manera, obviamente, que yo creo que van a utilizar este año político para poner todos los palos en la rueda que sean necesarios, porque ven que el Ejecutivo, más allá de las dificultades económicas, más allá del ninguneo que le hace nación y provincia,
sigue trabajando y sigue apostando al crecimiento de nuestra ciudad. Vos fijate que hoy nuestra localidad es la primera en proporción en atracción turística. Y obviamente que eso les molesta, porque eso se ve reflejado en el momento después que la gente tenga que decidir su voto. Y yo creo que van a seguir con esta cuestión de ir tratando de usar este tipo de argumentos falaces como para seguir entorpeciendo el accionar que dentro de nuestro bloque hacemos y el accionar que viene haciendo el Ejecutivo en pos de mejorar la calidad de vida de los geselinos. Yo quiero agregar algo a eso, un poco el planteo que haces, que es interesante. Creo que nosotros siempre lo remarcamos, al menos desde que asumimos tenemos esa mirada en que el Consejo Deliberante tiene que estar para las cuestiones estratégicas y trabajar fuertemente y concienzudamente en esas cuestiones para resolverle los problemas a la gente. Y la verdad es que justamente esto es lo que pasa, ¿no? Poner de relevancia, y por eso era importante también explicar cómo habían sido los hechos, poner de relevancia la falta de trabajo real y concienzudo que hay sobre los temas que se tratan en el Consejo Deliberante. Digo, esto me parece que es quizás lo más grave de todo lo que viene pasando, que no se trabaje concienzudamente previendo las consecuencias de malas decisiones. Digo, en este caso, una mala decisión del bloque Cambiemos, de una propuesta hecha quizás sin la evaluación que tendría que haber tenido, termina generando que quizás algunos trabajadores no hayan llegado a anotarse. Y en vez de hacerse cargo de esa falta de trabajo, de esa falta de evaluación de esa propuesta, lo que hacen es echarle la culpa al otro. Entonces digo, esto me parece que es interesante, plantearlo, decirlo, porque lo cierto es que nosotros más de una vez ese trabajo que se hace a puertas cerradas, digo, que lo hacemos en el bloque, que trabajamos, que estamos, que nos reunimos, que hablamos con quienes tenemos que hablar, que todo eso no se ve. ¿Sí? Se ve por ahí una sesión, una ordenanza que sale. Ahora, después para llenarse la boca hablando de que tienen equipos, de sacarse fotos con funcionarios nacionales, están todos. Ahora, para el momento que hay que trabajar en una comisión seriamente hablando del transporte en Villa Gesell, ese día quien se llenó la boca hablando del transporte en Villa Gesell no fue a ninguna comisión y no fue a la sesión. Tampoco los concejales de otros bloques políticos presentaron ninguna propuesta. Entonces lo que digo es, esto es para tenerlo presente, porque no dejan de ser los decisores de un montón de cuestiones que hacen a la población. Entonces me parece que eso hay que ponerlo de relevancia, y en un año político sobre todo. Una última pregunta de mi parte, con esto termino. Si bien todavía seguramente no han tenido tiempo de analizarlo, pero hay un nuevo pedido, como bien decían, para el próximo lunes. ¿Cuál va a ser la actitud del bloque? ¿Esto va a ser continuado así? Acá hay que rescatar algo. De todo esto que hablamos, lo importante, más allá de que, digo, si hoy entendemos y transmitimos esto que consideramos de la realización de una extraordinaria, muy poco habrá que pensar y analizar para el lunes, ¿no? Pero digo, hoy lo fundamental, más allá de estos que ya serían pormenores, aunque sean de mucha importancia, que transmitimos, que los choferes sepan que si no hicieron a tiempo a anotarse, tienen la posibilidad de que se acerquen a alguno de nosotros, que se acerquen acá a la municipalidad, que hay instancias que puedan hacer presentando un expediente por mesa de entrada, para que la empresa que se adjudique el servicio de transporte tenga un listado del cual pueda hacerse de sus choferes. Eso es lo importante hoy. Y después, en segundo plano, estas cuestiones más políticas, más de debate, y volviendo un poco a lo que vos decís, es hermosa la política, es hermoso el debate político, cuando vos discutís con alguien para ver quién supera en el proyecto y en la posibilidad de solucionar cuestiones. Al menos esa es la mirada que tenemos de la política con las edades que nos distinguen, todos nosotros. Lo peor que nos podría pasar es que una parte de quienes, o uno de los espacios que se ha dedicado a la política, que se ha incluido, que esté incluido en Cambiemos, en Crear, en quien sea, entienda otra cosa, porque los únicos que se perjudican son los geselinos. Entonces, lo primero que hay que pedir, más allá de todo esto, de hacerlos pensar, de que trabajen y que qué sé yo, que si están ocupando una banca, piensen en los geselinos y que representan a los geselinos y no representan sus propias ambiciones y sus propias ganas de armar una guerra por armar y ver cómo nos prenden fuego porque ellos dan a entender otra cosa que nosotros no somos. Vamos. Vamos. Muchas gracias.
Gracias. No, por nada, gracias a ustedes.